noches a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente. Voy a compartir pantalla y me avisan si lo pueden ver. Sí se ve, sí se Ahí ve. lo Sí. coloqué. Ok. En la clase de hoy me toca hablar sobre Ruth. Ay, ahora sí. El tema de hoy, como lo pueden ver, es Ruth, compañera inesperable. ¿Quién fue Ruth? Comenzamos con esta pregunta. Ok, aquí les voy a dar un pequeño resumen acerca de quién fue ella. Ok, el libro de Ruth cuenta la historia de Elimelech, un hombre de Belén de Judá que emigró con su familia al país de Moab. Su esposa se llamaba Noemí y sus hijos Kelión y Malón. Al morir Elimelech, sus dos hijos se casaron con Orfa y Ruth de Moab, respectivamente. Unos años más tarde murieron también los dos hijos sin dejar descendencias, y entonces Noemí, acompañada de su nuera Ruth, regresó a Belén, mientras que Orfa decidió regresar con su familia. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada, por lo que Ruth se puso a trabajar en el campo de Boz, uno de los primos de la familia Elimelech. Como otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, ese le correspondió a Boz, que ya se había sentido atraído por la Moabita. De este matrimonio nació un hijo llamado Obed, que más tarde sería abuelo del rey David. ¿Ok? Ruth era una moabita que después de la muerte de su esposo se dirigió a Belén con su también enviudada suegra Noemi, ¿verdad? Ocupó un lugar muy importante en la historia israelita, ya que llegó a ser antecesora de David. Bien, ¿qué hizo Ruth por su pueblo? Ok, aquí podemos ver ciertos capítulos que donde menciono, eh, uno de ellos es Ruth 1:16, si me pueden acompañar y buscarlo. Ok, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces podemos ver aquí en que Ruth fue una mujer que se apegó a su suegra. ¿Por qué? Porque ella en el camino, como ya acabo de dar un resumen, ella no la abandonó. Sin embargo, ella se fue con ella al lugar donde se fue eh, Noemí, ¿ok? Ella fue creyente de la palabra de Dios y se quedó junto a su suegra Noemí, como lo podemos ver en Ruth capítulo 1, versículo 16, obedeciendo y siguiendo la palabra de Dios, porque en el tiempo en la ciudad de Moab vivía una gente pagana y que no se acordaba de Dios. Así que debieron ir a Belén y allí hicieron una nueva vida después de la tragedia de quedar viudas, como lo podemos ver. Entonces, en Ruth capítulo 2, versículo 1, nos dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Entonces podemos ver aquí que en el camino ella se fue a trabajar, ¿verdad? A la ciudad, al campo donde vivía Boz. Entonces podemos ver que Ruth fue seguidora de la palabra de Dios, primeramente. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, podemos buscarlo en donde dice: pero sin fe es imposible
imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios y crea que la hay, y que es galardonador de los que buscan de él. Ok, estos tres versículos los puse aquí primero para enfatizar en que Ruth capítulo 1 vemos cómo ella se queda con su suegra, ¿verdad? En Ruth capítulo 2, ellas van a trabajar, bueno, más bien Ruth al campo de Boz. Y en Hebreos capítulo 11 vemos cómo aplicamos la fe que Ruth tuvo al irse con su suegra. ¿Por qué? Eh, em, ellas confiaron al irse allá, ¿verdad? Porque cuando ellas se mudaron de un pueblo al otro, ¿verdad? Como podemos ver, Noemí se le murió su esposo y sus dos hijos, ¿verdad? Ellas quedaron siendo eh, viudas. Em, entonces, se fue Ruth a trabajar a la ciudad de Boz, en donde le llegó la noticia a Boz de que ahí trabajaba una mujer de parente familiar y, eh, y de inmediatamente fue y la conoció, ¿verdad? Recordemos que en esa parte, Ruth fue de Boz y Noemí, que era la suegra, la mandaba a hacer ciertos, eh, la mandaba pues y ella obedecía lo que decía Noemí, ¿verdad? Podemos ver en esa parte lo que Ruth hizo por Noemí, que era su suegra, ¿verdad? Aquí podemos mencionar algunas características que podemos imitar de Ruth. Ok, quiero en esta parte eh, que prestemos mucha atención, ¿verdad? Porque quiero que la apliquemos en nuestras vidas. Primeramente, yo sé que comenzando conmigo y ustedes que escuchen esto, es muy importante que cada uno de nosotros quizás ya lo sabemos, pero que lo apliquemos más constante en nuestras vidas. Algunas características que podemos imitar de Ruth, me enfaticé en cuatro. Ruth tiene muchas otras características, pero en esta quería enfatizarme, ¿verdad? En la fidelidad. En Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 13, si podemos buscarlo, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar porque Dios le dará una salida. Este versículo me gustó mucho para la parte de Ruth y de nosotros, personalmente. ¿Por qué? En Ruth podemos ver una característica que es la fidelidad, ¿verdad? Ella fue fiel en todo momento y estuvo con su suegra en todo momento y obedeció a lo que la suegra le mandaba y le ordenaba que hiciera, ¿verdad? Y así se fueron hasta que Ruth se casó con Oz, ¿cierto? Entonces, si leemos bien detenidamente este versículo, nosotros como personas sabemos que somos pecadores, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos procurar evitar esas tentaciones pensando en ser fieles a la palabra de Dios, ¿cierto? Dios, como lo dice en este versículo, nunca nos va a poder o nos va a poner pruebas que no podamos superar, soportar y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que como cristianos tratar de ser fieles y seguir
adelante, ¿verdad? Así sea que nos caigamos, nos levantemos y seguir adelante y no repetir lo mismo varias veces, ¿cierto? Así que Ruth, en esa parte de la fidelidad, ella, ella conoció ciertamente a Dios y en esa parte siguió también y obedeció a Noemí. El Señor que es fiel les dará fortaleza y los guardará del maligno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Siempre Dios dará fortaleza, como se la dio también a Noemí. Noemí siguió adelante, ¿verdad? Como podemos ver. Y ellas siguieron el camino no a peor, sino a mejor. Y eso lo podemos ver también en la historia de José, en la historia de Daniel y entre otros personajes, ¿verdad? Que Dios siempre les dará fortaleza para seguir adelante. Entonces podemos aplicar ese segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 también para cada uno de nosotros. Siempre orar y confiando en Dios, en que Él nos dará fortaleza, ciertamente. Otra de las características que tuvo Ruth fue la fe. Para ello me gustó mucho Hebreo capítulo 10, versículo 23. Y dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que no nos ha hecho. Debemos ser firmes y como dice este versículo de la palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿a dónde llegaríamos nosotros si nos pusiéramos a pensar? Hay que tener fe y esperanza de que lo que viene más adelante es mucho mejor. Recordemos siempre orando y confiando en Dios y aparte aplicando la fidelidad en nuestras vidas, ¿verdad? Otra de las características fue confianza. Para ello, utilizo Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Podemos reforzar con este versículo lo que ya anteriormente se había hablado, ¿verdad? Y la obediencia, que es la última que escogí, es Job capítulo 36, versículos 11. Si obedecen a Dios y les sirven a Dios, les concede días de paz y bienestar, ¿verdad? Y con esto quiero decir también que Ruth aplicó mucho la obediencia en esta historia que podemos ver. Entonces debemos cada uno de nosotros también obedecer a su palabra. La conocemos, la leemos y debemos de ser obedientes a ella. Recordemos que eh, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Entonces también si obedecemos a eso, ¿verdad? Vamos a tener larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O por qué pasa un versículo al otro? Porque estamos hablando de la obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos obedecer y recordemos hacer las cosas siempre con un buen pensamiento y haciendo todo para Dios. Entonces, con estos, tenía una pequeñita reflexión y es, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este pasaje podemos ver claramente todas las características que vimos de Ruth y que podemos agradar a Dios confiando, teniendo fe, obedeciendo y poniendo en práctica, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ruth confió en el Señor y Él recompensó su fidelidad, ¿verdad?
dándole no solo un esposo, sino además un hijo llamado Obed, un nieto Isaí y un bisnieto llamado David, el rey de Israel, ¿verdad? Además de estos dones, Dios le dio a Ruth la bendición de estar en la lista del linaje de Jesús, ¿verdad? Eh, Eso lo hallamos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Podemos ver también que yo escogí la fidelidad en la primera presentación. ¿Por qué? Porque eso fue lo que más aplicó Ruth en su vida. Y Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que Él ha preordenado, ¿verdad? Vemos a Dios llevando a cabo su plan perfecto en la vida de Ruth, como puedo ya mencionar en la vida de José, ¿verdad? Eh, Cuando Dios tiene algo para nosotros, pase lo que pase, puedan pasar 10, 20 años, y eso, si Dios lo permite, va a ser así. Y no importa la cantidad de años que pase, si Dios lo quiere, va a pasar. Entonces, aunque Ruth provenía de un trasfondo pagano en Moab, una vez que conoció al Dios de Israel, se convirtió en un testimonio vivo para él en la historia de Ruth. Ruth es un ejemplo claramente para nosotros. Sabemos que Dios recompensa la fidelidad, ¿verdad? Así que les dejo esta pequeña reflexión para que cada uno de nosotros pensemos de que hacer las cosas para Dios y con amor es lo mejor que hay. Pensemos en que la fidelidad que nosotros le debemos tener a Dios es constante todos los días y ponerlo siempre en práctica. Ciertamente, eh, ayer casualmente tuve mi pequeña reunión, me tocó Alberto, Isabel le tocó a mí, entonces no había tenido tiempo para platicar y orar con ellos, entonces yo hice una reunión el día jueves tempranito y hicimos nuestro devocional, cantamos juntos y, y yo les di una pequeña reflexión de un versículo y les comentaba a ellos que debemos de tratar de hacer las cosas constantemente. ¿Cuántos años llevamos nosotros como jóvenes estando y sirviéndole al Señor? Entonces no les comenté que no era posible que cuánto tiempo estemos ahí, no hemos cambiado y avanzado pues para ser mejores cristianos cada día. Entonces que si no lo hemos hecho antes, que lo seamos hoy en adelante, no mañana ni pasado, porque recuerden que la venida del Señor está cerca. Entonces, debemos recordar quién es Dios, debemos recordar la fidelidad de nosotros hacia Dios, porque Dios siempre es fiel para nosotros. Nosotros somos los que lo abandonamos a Él la mayor parte del tiempo. Y les comentaba que uno tiene que comenzar ahora a leer la palabra, a orar, a meditar y a poner en práctica en tu vida todo, en todo. Así que eh, hagámoslo hoy, oremos, leamos la palabra hoy, no mañana. Eh, yo sé que no, las personas no nos ven cuando lo leemos, pero Dios sí nos está viendo. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres, Él allí está. Así que esperemos que podamos poner en práctica estas características que tiene el libro de Ruth, y que seamos fieles al Señor cada día. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta pequeña reflexión.
Amén, amén, Alison. Gracias por haberte preparado, haber estudiado y habernos traído a esta clase. Como siempre, recuerden, yo solo hago de lo que ustedes hablan, les vamos a hacer un repaso de lo que mencionó Alison. Alison nos explicó quién fue Ruth. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el país de donde era Ruth o su nacionalidad que se mencionó? Vamos, vamos. No busquen la Biblia. Excelente. Aarón, Moab. Excelente. Así es. Ella era moabita, o sea que ella era extranjera, no era judía. Ella quedó en una situación muy triste. Recuerden el contexto histórico. De por sí, quedar viuda es algo muy triste, pero recuerden el contexto histórico. En ese tiempo, las mujeres pues dependían al 100% de su esposo y cuando el esposo muere, las mujeres quedaban pues dependiendo de sus hijos. Entonces, en el caso de ambas, Ruth y Noemí, la suegra de Ruth, Noemí perdió su esposo y perdió a sus dos hijos. Ruth quedó viuda, que estaba casada con uno de los hijos de Noemí. Quedó sin hijos. Entonces, el inicio del texto nos dice que, pues, Noemí les dice, bueno, yo me voy a regresar a mi país, pero ustedes son jóvenes, se pueden volver a casar. La otra nuera se fue, pero Ruth, en el inicio del libro, le dice, no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje. Esas palabras que ella da, que las podemos leer, son una muestra del gran amor que ella le tenía a Noemí. Y es un tipo de amor que era un amor genuino, un amor sincero que ella le tenía a Noemí. Porque recuerden, o a ver quién me puede decir, ¿cuál es como un chiste o algo que siempre se piensa de la relación entre la suegra y la nuera? Siempre se dice algo, o se dice, ay, es que no me llevo muy bien con ella, nada más la tolero y bueno, no es todos los casos, pero siempre usualmente se dice, no, es que yo no me llevo muy bien con mi suegra. He escuchado personas que dicen eso. Sin embargo, en Ruth vemos de que Ruth no era que toleraba a su suegra, no era que Ruth, sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Es la mamá de mi esposo, ¿qué voy a hacer? No, vemos que Ruth tenía un corazón sincero, un corazón genuino, lleno de amor hacia su suegra. Y también, para mencionar solo algo de Noemí, vamos a decir que Noemí fue un gran testimonio y logró que Ruth se convirtiera, como mencionó Allison. Ruth, ella creció no conociendo acerca de Dios. Ella era de un país pagano, adoraban a otros dioses, no adoraban a Dios. Entonces, Ruth se convirtió, la Biblia no nos dice cuándo, cómo fue, pero podemos entender que Ruth se convirtió y llegó a creer en Dios, en el Dios de Israel. Y la única razón que yo puedo dar o deducir es por el ejemplo que le dio Noemí. Tal vez Noemí pues mostró y seguía las ordenanzas de Dios y Ruth vio eso y eso llevó a Ruth a convertirse a Dios. Entonces, de las características que pudimos ver de Ruth, simplemente para volver a mencionarlas, en Ruth vemos fidelidad, vemos obediencia, vimos fe. La obediencia es una de las, y confianza, la obediencia es una de las que yo siento que es como más evidentes y más dignas de que resaltemos entre todas las que ella tiene. Debemos resaltar la obediencia, como dijo Allison, obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Ruth obedecía, porque el texto lo dice, Ruth obedecía a Noemí. Recuerden, ella no es mamá de Ruth, ella no tenía por qué obedecer a Noemí. Ella decía, hey, o sea, usted la verdad no tiene, yo vengo y la acompaño porque no la quiero dejar sola, todo lo demás, pero yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca, quiero hacer esto, hacer lo otro. Ella hacía todo lo que Noemí le decía, ella lo obedecía.
Esa es una característica que podemos ver nosotros, aplicarla en nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Bueno, ¿cuáles son las autoridades en mi vida? Mis padres, los que están en colegio, pues los profesores, esa es una autoridad que tenemos en nuestra vida. Dios, ¿no? Nuestra autoridad principal. E imitar esas características de Ruth, que era la obediencia. Tal vez Ruth a veces tal vez decía, ay, no sé por qué tengo que hacer esto, pero lo hacía. Ella cumplía y ella hacía lo que Noemí le indicaba. La historia de ella parecía mal. Si ella me imagino, ella decía, bueno, quedé viuda, no tengo nada, no tengo hijos, no tengo plata, me voy a un país que no es mío, mi suegra también no tiene nada. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La situación de Ruth era triste, era escasa financieramente, no tenía dinero. Sin embargo, podemos ver cómo Dios nuevamente nos da otro ejemplo de cómo Dios usa cualquier circunstancia y la transforma en algo que ni Ruth se imaginó jamás, ¿verdad? Porque como mencionó Alison, del Ruth llegó el rey David y llegó, nació en la familia de Ruth, en la línea de Ruth nació Jesús, porque José, el esposo de María, la mamá de Jesús, era descendiente de Ruth. Y si vemos en Mateo 1, donde se dice el orden, el árbol genealógico de Jesús, estoy leyendo Dios habla hoy, se llama Los antepasados de Jesucristo. Ahí hay una lista, una gran lista de toda la descendencia. Y en la Biblia usualmente se menciona era a los hombres, ¿no? Se menciona fulanito, padre de tal, que fue padre de tal, que fue padre de fulanito. Y así se va el orden genealógico. En ese árbol genealógico de Jesús solo se mencionan a dos mujeres por nombre, solo a dos, los demás son hombres. Y una de esas mujeres, adivinen quién es, Ruth. Dice, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Esta es la otra mujer que se menciona. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y seguimos. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre del rey David. Y seguimos, bajando. Y dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Así que Ruth, tal vez ella decía, de mi situación nada bueno puede salir. Nada bueno va a poder salir de mí, pero de ella salió el rey David, salió el rey Salomón y llegó eventualmente en esa familia, nació Jesús. Así que ella es otro ejemplo de cómo Dios usa cualquier circunstancia que nosotros no entendemos. Nosotros jamás pudiéramos ver algo bueno de que Ruth quedó viuda, pero Dios usó esa oportunidad para llevarla a otro lugar y darle algo mucho mejor de lo que ella pensaba tener. El versículo que Alison nos mencionó, Job 36:11, de la obediencia, que al final decía que si obedeces a Dios o al Señor, tendrás días de paz y bienestar. Ruth demostró su obediencia a Dios, a las enseñanzas, a Noemí, su suegra, a su autoridad que ella tenía. Ella le obedeció y al final ella tuvo días de paz y de bienestar porque tuvo un esposo que pues la pudo ayudar, y ella vivió una vida de bienestar. Y de tantos libros que tenemos en la Biblia, solo hay dos que son de mujeres, o sea, dos libros con el nombre de una de las mujeres de la Biblia. Una fue Esther y la otra fue Ruth, una extranjera, una moabita, una que creció de una manera pagana. ¿Y eso qué nos da a entender? Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquier persona. Ruth se dejó utilizar por Dios, fue obediente, fue fiel, tuvo confianza en Dios, en que Dios iba a proveer,
y ella fue premiada, fue bendecida por Dios. Así que es un gran ejemplo que tenemos de obediencia más que nada, fidelidad, claro que sí, mostrar amistad genuina, amor no fingido, no obligada. Ella mostró en su vida amor genuino, el cual nosotros debemos de mostrar. Recuerden que la Biblia dice, el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, no puede decir que conoce a Dios, porque si no amas al que ves, ¿cómo dices que amas al que ni siquiera ves? Porque a Dios no lo vemos físicamente. Entonces, ella es un gran ejemplo de esto, de amor genuino, no fingido. No es que estoy tolerando a la persona, no, ella tenía un amor real. Imitemos también eso en nuestra vida, con los hermanos en la iglesia, con amigos, con extraños. Tenemos que amar de verdad, amar como Jesús ama, como Jesús nos amó y como Él nos enseña y nos manda a que amemos. Recuerden que Jesús dijo en esto, conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a nosotros, a los otros. Ese fue una enseñanza que Jesús le dejó a sus discípulos. No es que los van a conocer porque se saben de memoria la ley, porque se saben de memoria 30 versículos de la Biblia, porque se saben datos históricos. Jesús fue simple y sencillo y al grano. En esto van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y Ruth nos demostró amor genuino. Así que esa es otra también gran enseñanza que yo veo en Ruth. El amor, la fidelidad real, genuina que debe mostrar, no fingida. Igual que la fe debe ser no fingida, debe ser una fe real, propia. Como siempre les digo, chicos, es una fe suya, no es fe de sus abuelos, ni de sus hermanos, sus primos, su tío, su papá, su mamá. Es fe de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tener su propia fe, fundamentada a lo largo de sus vidas van a tener pruebas donde van a tener que aferrarse a su fe y eso los va a hacer más fuertes porque van a ver, sí, yo estaba en esta situación, yo lo viví, lo experimenté y Dios me ayudó. Y pueden decir con certeza de que Dios es fiel con sus promesas y Él cumple. Así que este ha sido pues mi repaso breve, pantallazo tomado de lo que Alison nos compartió. Eh, Espero que podamos haber aprendido algo, alguna característica de Ruth, decir, bueno, tal vez estoy fallando en mi obediencia, tal vez necesito ver cuán fiel estoy siendo a Dios, qué está bloqueando o haciendo que no sea tan fiel como debería de ser. Eh, Tal vez, ojalá pues esto nos haya ayudado a identificar algo en nuestra vida que podemos y debemos de ir cambiando con ayuda de Dios. Recuerden, cuando uno identifica el problema, el pecado, la actitud que tengo en mi vida, lo importante es identificarlo y entonces actuar. No se queden con el identificarlo y bueno, ahí ya sé que está ahí, pero bueno, déjalo ahí. No podemos ser así. Lo identifiquen y corten de raíz, pidan a Dios ayuda, Él es fiel y Él va a ayudar. Y recuerden que hay muchos versículos de promesas de que si eres fiel, si eres obediente a Dios, Él nos va a bendecir. Pero todo conlleva una actitud o una acción de parte de nosotros y Dios es fiel con sus promesas. Así que si alguno tiene algún comentario, nos gustaría escuchar qué cualidad vieron, aprendieron de Ruth. De Ruth creo que no se habla mucho. Usualmente son las mujeres, el grupo de mujeres que siempre estudia Ruth, pero es importante que también nosotros, los jóvenes, puedan ver que Ruth también tiene algo que enseñar a los jóvenes. El tema de la obediencia es algo muy, muy importante, que a veces nos cuesta ser obedientes, porque me incluyo. Me cuesta a veces ser obediente, pero Ruth nos muestra, ya les digo, una persona extranjera que no creció conociendo a Dios, cuanto más nosotros que hemos crecido conociendo la palabra, debemos de ser obedientes a Dios, a nuestros padres, también los hermanos de la iglesia, mayores, adultos en la fe, si a veces nos dicen, nos llaman la atención, nos dan un consejo, debemos de ser obedientes con los hermanos también, porque ellos también se preocupan
por cada uno de ustedes y si les dan un consejo, tómenlo a bien, no lo tomen a regaño, porque ellos también se preocupan por ustedes y es un mandato que seamos obedientes. Así que comentarios, chicos. De Ruth aprendí esto. De Ruth deseo imitar tal cosa de Ruth. ¿Qué desean imitar de lo que hemos mencionado? ¿Qué cualidad desean imitar de Ruth? Empezar a practicar en sus vidas. Vamos, aquí tengo a 3 valientes. Escríbanlo si no desean encender su micrófono. No hay problema. Escuchemos o leamos sus comentarios. Ajá. Bueno, algo que hemos visto en varios de los últimos personajes que hemos estudiado es que Dios quiere la fidelidad y la obediencia. Lo vimos en Ruth y lo vimos en José, lo vimos en Daniel. Estos personajes Dios les da recompensas y los bendice grandemente si son fieles. Y lo fueron y son uno de los ejemplos más grandes que tenemos de la fidelidad en específico y la obediencia. Pasaron por mucho, como ya vimos con Ruth y con los demás, pero siempre tuvieron la fidelidad, ese temor a Dios y ese obediencia que tenían que los llevó a vivir una vida llena de bendiciones a la cual debemos imitar. Amén. También recuerda la clase que nos diste de Isaac, que fue el que fue llevado, no, perdón, sí, de Isaac, ajá, de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Que iba a ser llevado a hacer el sacrificio y él en ningún momento se quejó o dijo algo, él obedeció y luego vimos la vida bendecida que él llevó, una vida de prosperidad y de protección, que a donde él fuera, a tierras extranjeras, él llevaba la protección de Dios y es algo muy, muy impactante cómo ser obediente a tu padre. Mira, Isaac fue obediente a su papá y todas las bendiciones que eso le trajo. Alison nos mencionó el versículo que es Efesios 6, que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Ahí nos lleva 2 promesas de Dios. Pero ¿cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Sé obediente. Aunque nos cueste, nos moleste, son nuestros padres y debemos de ser obedientes. Esa es nuestra orden de parte de Dios y lleva promesas de ser bendecidos. También acorda lo que nos menciona Dani, de que Dios lo que quiere es la fidelidad, Dios lo que quiere es que tengamos ese temor y seamos obedientes, eso es lo que Él desea de nosotros. Oseas 6:6 dice, lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Es lo que les dije, podemos conocernos la Biblia de atrás hacia adelante, pero si no reconocemos a Dios, ¿y qué es reconocer? Reconozcan como Dios, reconocer que Él es la autoridad principal y mayor en mi vida, que Él no solo es el Salvador de mi vida, sino que Él es el Señor, recuerden, Él es Señor y Salvador. Son 2 cosas diferentes. Señor significa que yo doy el control de mi vida a Él, que yo reconozco que yo no soy la dueña, yo no soy la que me mando. ¿Ok? Reconozcamos eso, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. De nada me va a servir ofrecer ofrenda y decir, sí, yo hago esto, yo hago tal cosa, yo sirvo aquí, yo sirvo allá. Si en mi vida no estoy reconociendo que Dios es el Señor de mi vida. Es algo muy importante y no obedezco a sus mandatos, entonces pues Dios nos dice, lo que quiero es que ustedes me amen y no que me hagan sacrificios. Es algo muy importante. Gracias, Dani, por tu comentario. Aarón nos comentó aquí, vamos a leer. Me pareció interesante
su deseo de agradar a Dios, que cuando conoció a Dios dedicó su vida completa a Él, algo que no es fácil y que debemos practicar. También se pudo ver su obediencia desde antes con la fidelidad, obediencia, respeto e incluso misericordia que tuvo con Noemí en no abandonarla, y en mi opinión personal, eso y otras actitudes de Ruth hizo que Dios la utilizara. Debemos tomar esas actitudes como ejemplo para nosotros. No sentirnos cómodos simplemente porque ya somos cristianos, sino tener ese deseo de agradar a Dios completamente. Muchas gracias, Aarón. Y estas últimas palabras que nos menciona Aarón, tomémoslas en serio. Mira, Aarón nos dice, no sentirnos cómodos simplemente porque ya somos cristianos. No sentirnos cómodos. Recuerden que la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Cómo cuidamos? La salvación se da pues por gracia y Dios es el que tiene la última palabra. Pero ¿cómo cuidamos nuestra salvación? Siendo obedientes, tomando estas cualidades que vemos en Ruth, que fue humana. Siempre resaltamos esto. Estos personajes que vemos eran humanos, eran como tú y como yo, se enojaban, se ponían tristes, se decepcionaban, estaban felices, eran humanos, tenían emociones como nosotros, tal como nosotros. Pero Dios los y las utilizó en grandes maneras. Y ellas, sí es cierto, la misericordia que ella tuvo con Noemí, ese amor, como les mencionaba, ese amor genuino, porque ya les digo, ella podía casarse y vaya Noemí a ver qué hacía con su vida. A ver, Noemí quizás iba a morir de hambre. Recuerden la viuda del libro de con Elías, que ella dijo, estoy viendo y recogiendo aquí para hacer el último pan y ya echarme a morir, porque ella no tenía quien cuidara de ella. Ruth pudo haber dicho eso, así como la otra se fue, se desentendió, dijo, chao, me voy. La otra no era de Noemí, pero Ruth no fue así. Es un gran ejemplo para nosotros. Así que gracias a todos por sus comentarios. Y Alison, nuevamente gracias por traernos esta clase que ha sido muy edificante para nosotros. Hemos visto cualidades y reforzado estas cualidades, obediencia, temor a Dios que hemos visto en todos estos jóvenes que hemos estudiado. Ruth nos los demuestra nuevamente. Así